Bienvenidos a Comienzos Mágicos con Ailén Mago, un espacio dedicado al embarazo, nacimiento y posparto, en donde obtendrás la mejor información para vivir en maternidad y paternidad consciente. Hola, hola, feliz jueves para todos, jueves 13 de agosto. Estamos a través de Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Les recordamos que pueden escucharnos totalmente en vivo a través de www.conectadoscontigoradio.com y descargar la app Conectados Contigo Radio a través de Google Play y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, Conectados Contigo Radio. Y también dejar sus preguntas o comentarios al WhatsApp más 569-8598-3924. La dirección, producción general y controles están a cargo de Maylin Naveda y por supuesto quien les habla, Ailén Mago. Comienzos Mágicos llega a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales de Buen Pan, porque si te provoca un delicioso pan de guayaba o nuestro fantástico cachito, entonces corre a la cuenta de @buenpan.cl y consulta su servicio delivery al más 56936780163. Bienvenidos como siempre un jueves más a Comienzos Mágicos, agradecidos de poder estar con ustedes otra tarde llenándolos de información para padres y futuros padres. Hoy tenemos un invitado especial, él es el doctor Freddy Ángel, especialista en ginecología y obstetricia, así que los invitamos ya a seguirlo a través de sus cuentas de Instagram, @dr, abreviatura de doctor, .angel.gine. Así que bienvenido, doctor Ángel, encantada de tenerlo con nosotros. Hola, Ailén, un gusto para mí, la invitación de verdad, súper honrado y nada, feliz de estar ahí esta tarde en tu programa. Que como tú dices, el hecho de que nos permita conectarnos con esos futuros papás o papás y que ya están en ese proceso, pues que nos permite ayudarles a aclarar ciertas dudas, hace que sea entretenido estar acá. Sí, así que vamos a sacar el máximo provecho que está aquí, doctor, porque el tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre métodos anticonceptivos en el posparto. Porque bueno, sabemos que después que damos a luz tenemos unos controles muy puntuales que tendemos a cumplirlos porque son como de seguimiento del puerperio, ¿no? Como lo es la consulta que se realiza a los 10 o 12 días, si fue una cesárea, para lo que es el retiro de puntos y ver cómo está todo eso, ¿verdad? Si fue parto vaginal, pues se tiende a hacer un control a los 15 o 20 días en promedio de post para evaluar cómo va la evolución de nuestro útero, el sangrado postparto, y en algunas ocasiones las mujeres solemos preguntar, alguna que otra, pero creo que son muy pocas, sobre los métodos anticonceptivos a futuro, pero generalmente como que decimos como guardarlo para la fulana cuarentena, ¿no? Una vez que pasa la cuarentena, que para quienes nos están oyendo, pues la cuarentena son 40 días después del parto que debemos guardar nuestro reposo, en el sentido de que nuestro útero está volviendo a su tamaño original, nuestros órganos se están posicionando nuevamente en su lugar después de haberse comprimidos todos para albergar a un bebé durante 9 meses. Entonces, después de esa etapa, es que decidimos en algunos casos cuidarnos, ¿no? Pero resulta que cuando llega la cuarentena, doctor, entonces estoy con la lactancia, estoy trasnochada, estoy criando un bebé, etcétera, y ahí mamá empieza a colocarse en un segundo plano y a descuidar un factor muy importante que es nuestro seguimiento, ¿verdad? A nivel ginecológico, después de haber sido mamá. Entonces, la primera pregunta, doctor, que le tengo es, ¿a qué tiempo sería ideal asistir a un control ginecológico después de haber cumplido con estos, como les habíamos comentado anteriormente, de los 15 a 20 días regularmente? Después de esto, ¿usted qué recomienda? ¿Después de la cuarentena, antes de la cuarentena? Cuéntenos. Claro, Ailén, ahí tú mencionas un tema muy importante, que es el hecho de toda la explosión de emociones que representa el puerperio para esa madre, ¿ya? Porque entonces no solo son los cambios fisiológicos de su organismo en cuanto a volver a la normalidad después de haber pasado por un embarazo, sino que además es acercarse como a todo ese momento social, familiar que involucra toda la atención de prepararse para la lactancia, preocuparse de cómo dar esa lactancia bien y todo, y además el pensar en no salir embarazada teniendo en cuenta que tienes ahora un nuevo integrante de la familia. Entonces como que son muchos factores que hacen que imagínate, es como tan importante esa etapa de la planificación familiar que hay como una especie de programa adecuado para planificación familiar postparto. O sea, como que le damos una muy importancia a eso porque nos interesa rescatar
que dentro de lo posible, lo óptimo es que en esos primeros 12 meses después de ese embarazo no lograron una nueva gestación, ¿okay? Porque eso nos va a permitir que sea lo más planificado, lo más tranquilo para la paciente y disminuir todas las emociones que involucraría unos embarazos tan seguidos. Entonces, partiendo de ahí, el pensar en la anticoncepción en el posparto hace que nos vayamos incluso a la última etapa del embarazo, donde mamá está un poco más tranquila, ansiosa con el tema de cuándo van a ser nuestro bebé, pero a la vez está como equilibrada, como que tiene el dominio de todo, ¿ya? Claro. Por lo mismo que te decía, una vez que nace, que no sabe cómo amamantar, que no sabe cómo, se le olvida todo, y tal cual como tú lo dices, descuida un poco de esa parte que no deja de ser importante. Además que viene un proceso de alteración del ciclo menstrual, porque la lactancia sola, que probablemente lo hablamos más adelante, va a servir también como opción de método anticonceptivo, hace que no haya menstruación. Entonces eso hace que genere mucha más confusión. Como tú lo dijiste, hay un control de puerperio inmediato o mediato realmente, que es el que se hace entre los 10 y 14 días para verificación de puntos, ya sea de episioterapia, verificación de puntos de la cesárea, en el caso que dependiendo del tipo de parto que haya sido. Pero ya el control como tal de anticoncepción o de ginecológico, para dejarlo ya de rutina, lo ideal es hacerlo a las 6 semanas posparto, que coincide, como tú lo dices, con el final de esta cuarentena o del puerperio como tal. Entonces, a las 6 semanas posparto es como el momento ideal para esa consulta. Ok, perfecto. Pero un punto muy importante que vamos a tocar más adelante, que el doctor ya nos los aclaró un poco con esto, es el tema de que entonces hay que cuidarse, ¿verdad? Durante esa cuarentena, hasta que no haya una planificación, como dice usted, totalmente familiar y se busque pues un método anticonceptivo, totalmente. Sí. Ahora, doctor, fíjense, ¿y qué aspectos se logran evaluar en ese control? O sea, una vez que ya pasan las 6 semanas, ¿verdad? Y la mujer asiste entonces a su control, por favor, mamás que me están escuchando, tomarse el tiempo, verse ustedes también como prioridad. Yo digo que mamá es la fuente donde se nutre esa familia, ese nuevo bebé, esa pareja, tú misma. Así que no podemos descuidar, claro, esos espacios de autocuidado que son fundamentales. Entonces, una vez que pasa la cuarentena, como nos comenta usted, que es como lo más indicado para ponerse ya en control ginecológico, ¿qué aspectos se ven en ese control, doctor? Es decir, generalmente piden algún tipo de hematología para ver el estado actual de quizás la glicemia, el hierro, no sé, citologías, ¿qué hacen? O cuando hacemos una consejería de fertilidad o para anticoncepción, siempre ha habido como ese tema de que hay que solicitar muchos exámenes o muchas cosas anexas a la consulta para poder indicar un método. Y ahí hay como que ciertos errores que uno, bueno, no ciertos errores, sino como que ciertas variaciones de conducta que uno va viendo y que te das cuenta que no son tan necesarios. Realmente cuando nosotros vamos a indicar anticoncepción, y basta con el interrogatorio que hacemos en el momento de la consulta, basta con el examen físico y incluso a veces basta con solo tomar la presión y estimar peso para realmente poder dar una orientación de método anticonceptivo. Entonces, la idea de solicitar un perfil hematológico, la idea de solicitar exámenes adicionales, va a depender de cómo nos fue con ese embarazo del que estamos recién saliendo. Si hubo alguna complicación, cómo fue el parto, cómo veníamos con el tema de anemia, si es que hubo presente o no, cómo está la alimentación actualmente, cómo está el estado emocional de la paciente. Como que son muchos factores los que nos va a permitir, pero no hay como un libro de momento o sea, como una receta de cocina para decir, no, cuando vaya a esta consulta le voy a solicitar todo, sino que siempre muy, muy dependiente de la paciente y no necesariamente pedir algo. Puede ser que no necesitemos pedir nada. Ok, perfecto, doctor. Bueno, vamos entonces a la primera pausa musical y al volver seguimos con el doctor Freddy Ángel, ginecólogo y obstetra, sobre métodos anticonceptivos en el posparto. Así que ya volvemos. Ya estamos de regreso con el doctor Freddy Ángel. Recordamos que lo tenemos como invitado el día de hoy. Él es ginecólogo y obstetra. También los invitamos a seguirlo en su cuenta de Instagram, @dr, es decir, doctor abreviado, dr.angel.gine. Doctor, entonces, habíamos quedado en la pregunta anterior de que, bueno, los aspectos que se van a evaluar que se van a evaluar para hacerle el control a esta mujer una vez pasado su cuarentena y van a depender mucho básicamente de su historia clínica, ¿cierto? Totalmente. Y yo me imagino que también habrá el tema de que, por ejemplo, las mujeres que tuvieron un embarazo, digamos, complicado con problemas de hipertensión, por ejemplo, generalmente también las mandan al cardiólogo, así que yo me imagino que también el doctor anexará toda esa historia.
allí, ¿verdad? Sí, ahí se intenta siempre, cuando están asociadas a algunas patologías, hipertensión, diabetes, obesidad, hoy en día se trabaja mucho el manejo multidisciplinario y se hace ese enfoque en equipo para obviamente llegar a buenos resultados, tanto en el momento de este embarazo como a crónico, a futuro después en esa paciente. Claro, y buenísimo lo que usted nos aclara, doctor, de que básicamente el control va a depender, o sea, y la evaluación que ustedes van a hacer va a depender mucho de lo que van a pedirle al paciente, dependiendo de su historia clínica, porque eso también lleva a la mujer a que sea práctica en el sentido de que diga, bueno, si tengo un embarazo sano, no me va a dar, digamos, tanta pereza ir al médico porque sé que no me tengo que hacer previo una hematología, luego volver si no tengo tiempo. O sea, el factor tiempo cuando somos mamás es como muy práctico, ¿no? Total. Y eso nosotros de por sí lo intentamos aplicar en la planificación familiar de mujeres que no están con embarazo reciente y la reforzamos en la paciente puérpera por lo mismo que tú acabas de decir, porque sabemos en el contexto emocional, social y físico que está viviendo con todos esos cambios que de repente llegaron con la llegada del bebé, que es una alegría, pero también es un gran compromiso, y lo que nos interesa es rescatarla, de ayudarle en esa prevención, para que ella, como su derecho universal de mujer, de lograr la planificación según sus deseos, pues le estemos ahí como para apoyarla, como decirle ya, no te preocupes, acá tomamos presión, está todo bien, inicia esto, si tengo que pedir algo, lo vemos más adelante, pero iniciamos desde ya con el método anticonceptivo que hayamos decidido en ese momento. Totalmente, así es, doctor, buenísimo. Ahora, doctor, fíjese, la siguiente pregunta que le tengo por acá es una de las preguntas que me dejaron en la cajita, ¿ya? Y es bastante polémica, y por eso, pues, aquí voy a venir yo también como especialista en lactancia materna, por supuesto, junto con sus conocimientos como médico obstetra, para brindarles esa mejor información y guía, porque fíjese, cuidarse como con métodos anticonceptivos en la lactancia, algunas dirán, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena? Porque se supone que, y aquí abro comillas, que si estoy lactando no debería de quedar embarazada. Así claro. Que ahí viene esta polémica que se abre eso, ¿no? El tema de puedo quedar embarazada o no si estoy lactando, para empezar a divagar allí. Partiendo de esto, ¿qué pasa cuando lactamos? Es decir, ¿cuál es la hormona que básicamente inhibe, para que todas las que nos están escuchando entiendan, inhibe la ovulación y todo eso? Como tú dices, el se supone cabe muy bien, porque yo creo que la lactancia, en cuanto a método anticonceptivo, viene con varias letras chiquitas. Ese es el problema, que ahí no leemos esa parte. Entonces, la lactancia, dentro del abanico de opciones que le podemos dar a la paciente como método anticonceptivo, sin duda alguna, el método natural va a ser la lactancia materna. Hoy en día, en muchos países subdesarrollados, de mucha pobreza, incluso es el único método que tienen. Es como que se enfoca en que sea la lactancia materna su único método anticonceptivo. Pero esa lactancia materna tiene que venir dada por una lactancia materna exclusiva y con buena demanda. Con buena demanda hablamos de que por lo menos cada 3 horas esté generándole la estimulación a ese pezón. Y esa estimulación va a liberar esa hormona que tú nos asomas por ahí, que es la prolactina. La prolactina juega 2 papeles importantes, porque por un lado es la encargada de esta producción de la leche materna, y que a través del estímulo del pezón vamos a tener el aumento progresivo de ella. Y si mantenemos un buen pic de esa hormona, nos va a hacer también a su vez un efecto negativo en la ovulación. Es decir, va a ser un inhibidor natural de la ovulación. Claro, o sea, eso es muy importante lo que dice usted, doctor, porque justamente iba a ese punto, ¿verdad? El fulano dicho de, no, pero tampoco te confíes, porque entonces yo fui lactancia materna exclusiva y yo quedé embarazada. Entonces, ahí es donde dice usted, generalmente cuando tenemos bebés que duermen muy bien, entre comillas, toda la noche, entonces ya ahí no estamos dando lactancia cada 3 horas, que es el mínimo para mantener los niveles de prolactina elevados. Correcto. Ese para que no venga la ovulación. Entonces, allí si estás dando así sea un tetero, aquí viene la información a las mamás, si estás dando así sea un tetero al día, si tu bebé duerme, o hay algunas tomas que se hacen a las 4 horas y no a las 3, etcétera, ya no eres candidata para blindarte por el hecho de que estás dando pecho, no cuidarte, ya ahí hay un riesgo. Y eso mismo hace de que, como te decía, que a pesar de que en muchos países es el único método de elección, en otros países un poquito más desarrollados, países, por ejemplo, muchos países de Latinoamérica y todo, no se recomienda como único método por todo esto. Además de considerar a la mujer que pronto se incorpora a la parte social nuevamente, vuelve a su vida de rutina, quiere volver a su trabajo más adelante. Entonces son muchos factores que hacen que no vaya a ser posible
recomendarlo como único método, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que si bien la lactancia nos tapa un poquito definir el momento de la ovulación, la paciente después de su puerperio puede tener su primera ovulación a las 3 semanas. Tan próximo como a las 3 semanas puede tener su próxima ovulación, y a partir de ahí, obviamente, si inició actividad sexual, generar un embarazo. Claro, es decir, estando todavía en cuarentena, la mujer puede tener su ovulación. Sí, claro. Correcto. Ahora, doctor, y por supuesto, aunado a esto, que ya por supuesto ya saben, tienen que cuidarse, cuidarse, ¿ok? Si no están buscando tener otro bebé, por supuesto, y bueno, las recomendaciones del doctor son mínimo 1 año para darle al cuerpo un reposo, un reseteo a nivel emocional. Nosotros cuando hablamos de planificación familiar, hablamos que la OMS lo reconoce como uno de los métodos, o sea, el método que más salva vidas, tanto maternas como infantiles en menores de 5 años. Y se estima que incluso, como que el 12 es lo ideal, pero lo óptimo lo recomienda incluso hasta 24 meses de diferencia entre término de embarazo y la gestación del inicio del otro. Sobre todo en estos términos epidemiológicos de datos de muerte materna o de muerte, complicaciones de infantil. Ya, perfecto. Y también yo creo que por ahí va, doctor, el hecho de que, por ejemplo, y aquí nos va a responder también eso, porque obviamente está muy entrelazado, este tema que le preocupa a muchas mujeres, de que, bueno, tengo, por ejemplo, 6 meses dando pecho, se supone de manera exclusiva, de repente cada 3 horas, no ha visto menstruación. Ahí viene la respuesta, ¿no? ¿Por qué no preocuparse? ¿Por qué la mujer no se debe de preocupar el hecho de que pase tantos meses sin ver menstruación y entender que es normal? ¿Y qué pasa también entonces la que se echa culpa? Porque como le viene la menstruación el 4.º mes, aunque está lactando exclusivo, aunque está con pecho cada mínimo 3 horas, pero le viene la menstruación, a diferencia de unas que no. ¿Esto en qué se debe a la mujer? ¿Tiene que ver con las hormonas femeninas, que están algunas fluctuando? Cuéntenos. Sí, hay como, recuerda que nosotros en medicina siempre hablamos como de ciertos promedios o de ciertos periodos para definir cada cosa. Y en este periodo del puerperio y ya del posparto tardío, se supone que todas nuestras mujeres, independientemente que hayan tenido una lactancia materna exclusiva o no, a los 6 meses todas ya vuelven a ovular, si es que no teníamos ningún problema de ovulación previo al embarazo, como por ejemplo el más conocido, que es el síndrome de ovario poliquístico, ya que obviamente nos puede generar algunos trastornos. Pero hay obviamente un rango de variación en estos 6 meses, que por lo general pueden ir todos 2 meses antes o 2 meses después. Y ya eso va a depender de la regularidad de cómo hayan sido sus ciclos. Hay la variación del ciclo menstrual en cuanto a duración es bastante amplia, y eso va a cambiar de mujer en mujer. Entonces eso también nos va a hacer que el inicio de esa ovulación sea o no a los 6 meses estrictos, o pueda pasar antes o después. Sí, porque hay algunas mujeres que inclusive dicen, no sé, tengo ya 10 meses que di a luz y todavía no veo la menstruación, y ya está el bebé con comidas y todo el tema. ¿Esto es normal entonces? Sí, totalmente normal, porque esta paciente probablemente sea más sensible a la estimulación de la prolactina, y esa prolactina elevada es la que me está haciendo ese bloqueo de la menstruación. Y rescatando una de las cosas que comentaste hace ratito, en cuanto decías que ella le preocupa no ver la menstruación, eso también va con algunos métodos anticonceptivos que tienen su mecanismo de acción en que el endometrio, que es la capa más interna del útero, por la cual todos los meses cuando no hay embarazo se descama y sangra, la prolactina hace que este endometrio no se engruese, ¿entiendes? Entonces, al no engrosarse, no hay nada que descamar y por tanto no hay nada que sangrar. Entonces, el tema o el mito siempre está en que se le acumula sangre ahí, y eso es lo malo. Yo creo que ahí es donde siempre, al menos cuando me llegan a mí en la consulta, ahí es donde lo ven como lo malo, como que piensan que se le está acumulando algo, y una vez que uno le aclara esto, pues ahí se define mejor. Y sin duda alguna, si ya han pasado más de 6 meses, sin duda alguna, sí o sí, si no había método anticonceptivo o método de barrera adicional, tendríamos que descartar un embarazo. Claro, eso es lo muy importante lo que dice usted allí, de que la gente se preocupa porque la gente no, las mujeres nos preocupamos porque pensamos que está algo acumulado allí. Hay nuestras un kilo allí. Yo adoro las abuelas, pero mucha broma porque tenemos una riña y ellas y yo. Sí, pero mi mamá me dijo esto, pero Freddy, mi mamá me dijo que tal cosa, pero Freddy, mi mamá, ¿por qué no me mandaste tal cosa? Yo, porque ya va, calma, no sé qué. Sí, tal cual. Sí. Creemos que tenemos una compuerta allí sosteniendo un río Nilo o algo por el estilo. Doctor, ahora, ¿cuándo se corre el riesgo de quedar embarazada ya si la mujer no se venía cuidando, por ejemplo, ¿no? Sino que ella venía con lactancia?
¿El riesgo comienza cuando viene la primera menstruación o antes de que viniese la primera menstruación ya había el riesgo? Antes de que inicie el periodo de menstruación ya había ese riesgo. Ya, ok, exacto. Que no hay, porque hay algunas como que a veces esperan o quieren esperar a que, o sea, es decir, estoy con lactancia, no me cuido y si es que me viene el periodo, no. Exacto, es que me empiezo a cuidar. No, ya hay riesgo antes. Ya Perfecto. Hay riesgo antes. Así no se ve menstruación, ya hay riesgo de ovulación. Exacto, muy bien, doctor. Ya aquí, vamos a una pausa musical. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a una pausa musical. Me perdí aquí entre las preguntas. Y ya venimos entonces con el doctor Freddy Ángel, así que ya volvemos. Estamos de regreso con el doctor Freddy Ángel, ginecólogo y obstetra, hoy hablando sobre métodos anticonceptivos en el posparto. Recuerden que pueden seguirlo a través de su cuenta @dr.angel.gine. Doctor, en la pausa anterior habíamos hablado, bueno, todo este tema que va muy entrelazado con lo que es la lactancia, como cuidado para no quedar embarazadas. Ya sabemos que no. Ya aclaramos muchas dudas con respecto a ese tema, pero nos quedó una al aire, o bueno, creo que parte también se ha ido respondiendo, pero para concretar y cerrar la idea, perfecto, es ¿hasta cuánto tiempo entonces la mujer puede, digamos, quedarse tranquila o decir, y esto es un SOS, tengo que ir a evaluarme con el médico porque definitivamente no me llega la menstruación? Ponte que tuvo 6 meses de lactancia exclusiva y ya va por 10, 11 meses. ¿Cuándo se encenderían las alarmas y cómo sería el control ginecológico? Como quedamos en la parte anterior, decíamos que el primer control era a estos 40 días de lo que le llamamos la cuarentena, que corresponde al puerperio, a la finalización del puerperio. Después de ese control, la idea es que sí o sí nos veamos a los 6 meses de ese parto, ¿ya? O de esa cesárea que se tuvo, porque ahí vamos a definir muchas cosas. Vamos a definir si mamá se va a reincorporar al trabajo, vamos a definir si mamá ya inició la lactancia mixta, si ya este bebé comenzó su proceso de alimentación fuera de la lactancia, que corresponde a los 6 meses. Entonces, como que varias cosas que nos van a hacer cambiar el patrón de método con el que veníamos cuidándonos, o evaluar la continuidad de ese que tenemos. Ya. Y llegado a los 6 meses, mamá nunca usó ningún anticonceptivo ni nada, y como tú dices, ya han pasado 10 meses, sin duda alguna lo primero que tenemos que descartar es que no haya un embarazo que esté oculto, porque no vimos sangrado, y al no haber sangrado nos confiamos creyendo que no había ovulación, y ya dijimos que sí podía haber, y si descartamos el embarazo, iniciamos algún método anticonceptivo de inmediato. Entonces ahí sí entran los exámenes adicionales que hablamos antes, y a esos 6 meses ya del control, ya viene a ser como el control ginecológico de rutina. Entonces nos ponemos al día con la parte anticonceptiva, nos ponemos al día con la citología, que acá siempre les aclaro que se llama Papá Nicolau, porque siempre es con muchas dudas. Y no cambien nada, yo siempre les digo que no cambien nada. La citología realmente se llama el procedimiento, pero Papá Nicolau fue quien lo inventó. Entonces, por eso acá le decimos PAP, como que se resume, pero es lo mismo. Siempre me gusta aclararlo. Buenísimo. Y además vemos el tema anticonceptivo. Entonces, como una actualización del reseteo que tuviste en estos 6 meses mientras que estuviste lactando. Perfecto. Doctora, ahora, ¿cuál sería el método anticonceptivo ideal y a base de qué hormona y por qué cuando se está en la lactancia? Perfecto. Como también lo habíamos hablado antes, cuando hablamos de anticoncepción, siempre la idea es lograr tener un abanico de opciones para la paciente, y nosotros servimos como consejeros, pero al final lo ideal es llevar a que la paciente tome su propia decisión de con qué método cuidarse. Ya dijimos el método natural, que puede ser la lactancia materna, y además de eso sería el control de ciclos menstruales, pero como ya dijimos que es tan irregular, pues sin duda alguna no nos va a servir. De ahí tendríamos los métodos de barrera, que es el preservativo, recordando que el preservativo, además de preservar de prevenir el embarazo, previene la transmisión de enfermedad de transmisión sexual. Muy importante. Es muy importante tenerlo ahí acotado, y que va a depender su éxito del buen uso que se le dé, de la colocación correcta, del momento correcto, todo eso va a importar. Nos podemos continuar igual con dispositivos no hormonales, que por ellos vamos a tener el dispositivo intrauterino, que es la T de cobre. Eso le preguntaron. También tiene varios puntos ahí de cuándo colocarlo, porque esa es una gran duda. Y aprovecho de comentarle de una vez, el dispositivo intrauterino, hoy en día conocemos que tenemos dos. Tenemos uno que es la T de cobre, que tiene una duración de 10 años, y por tanto va a depender de la planificación que esta mujer haya querido tener para ese momento. Perfecto. Si me dice, no, pero es que yo dentro de 2 años ya quiero salir embarazada, pues podemos ir evaluando otras opciones.
Sin embargo, si dice, no sé, tiene 19 años y de repente no quiere tener nuevos embarazos hasta después de los 28 por ahí, pues va a ser un muy buen método, ¿ya? Ah, perfecto. Y la colocación, y el otro que tenemos es el hormonal, que contiene hormonas basadas en progesterona. Todos los anticonceptivos orales que conocemos como de común, en donde son 21, 24 pastillas con 7 días de descanso, nosotros los llamamos anticonceptivos combinados, porque tienen hormonas, hormonas que se llaman estrógeno y progesterona, que normalmente el ovario los crea ciclo a ciclo. Entonces lo que hacemos nosotros al dar anticonceptivos es crear un ciclo artificial, dándole como un descanso al ovario y de esa forma evitando la ovulación. Pero hacemos el mismo juego con esas dos hormonas, ¿ok? Ya. En la lactancia tenemos un pero con ella, ¿ya? Que el estrógeno no lo podemos usar durante la lactancia porque va a ser un factor inhibitorio de la lactancia, es decir, nos va a disminuir eso. No queremos que eso ocurra porque ya estoy segurísimo que tú te has encargado de darles a conocer todos los beneficios que tiene la lactancia, tanto para mamá como para el bebé, sobre todo. Entonces no queremos que ocurra una disminución de ella. Y además que puede tener respuestas como efectos secundarios estrogénicos, no malos, transitorios, en el recién nacido, bebé. Que tampoco queremos que pase. Entonces, por eso en el puerperio nos vamos a quedar, o en el puerperio no, durante el periodo de lactancia nos vamos a quedar solo con anticonceptivos hormonales a base de progesterona. Ya. De progestágeno. Claro, y eso incluiría las que son las pastillas y también los métodos, los dispositivos intrauterinos. También los hay a base de progesterona. Ahí la hormona de progestágeno la tenemos en varias opciones, que es la pastilla, que es el dispositivo subdérmico, que es el Implanon, que es el que va en el bracito, que conocemos bastante, el dispositivo intrauterino, que es hormonal, y la inyección trimestral, que también es de esta misma hormona y la podemos usar con toda confianza, ¿ok? Sí, porque fíjese, doctor, que justo una de las preguntas que nos dejaron en la cajita era esa, de cuánto tiempo son efectivos tomarlas. Por ejemplo, una paciente comentó un nombre que es el Arlet 28, me imagino que es uno de lactancia. Correcto. Y lo que justo me estaba comentando usted fuera del aire, y quería que acá lo comentáramos nuevamente, como son métodos anticonceptivos a base de una sola hormona no combinados, entonces ¿creen que a lo mejor es como menos efectivo dejarlo ya para siempre como método para ella, cómodo, o nada más tiene que usarse en la lactancia y ya después puede cambiarlo? ¿O cuál es la recomendación allí? Mira, la recomendación se basa en el principio de que no existe como una receta de cocina para decir cuál es el método anticonceptivo ideal. El método anticonceptivo ideal es el que a cada paciente le haya funcionado, y muchas veces nos toca probar varias opciones, o muchas veces con una sola opción llegamos a ese método anticonceptivo. Si iniciamos la anticoncepción en el puerperio, como ya dijimos que es a base de una sola hormona, este anticonceptivo lo podemos usar en la lactancia y fuera de la lactancia, ¿ok? Incluso hasta 2 años, o continuarlo hasta que la paciente decida cambiar a otro método. Sin embargo, también tiene varios asteriscos de letras chiquitas que hay que tener muy en cuenta. Por lo general, estos anticonceptivos a base de una sola hormona, sea el del brazo, sea el del útero, sea la inyección o sean las pastillas, producen el mismo efecto, que es que no hay menstruación. Entonces ahí volvemos a caer en un pero, ¿ya? Porque hay pacientes que lo entienden perfecto y para ellas decir, no voy a tener menstruación, lo aman de lo máximo. Y hay otras que le gusta llevar como más el control y dicen, no, yo quiero ver mi menstruación, yo quiero saber que todo está bien, ¿entiendes? Entonces ahí, partiendo de eso, es que vamos a definir por cuánto tiempo usarlo. Y eso hace que también sea muy estricto si es pastilla en cuanto al horario. Porque como no vamos a dar menstruación, son pastillas continuas, ¿ok? Se toma una cajita, luego se toma la otra continua, y nunca va a haber estas pastillas de descanso que conocemos de las pastillas anticonceptivas combinadas. Y eso hace que sea muy estricto en los horarios, porque puede haber periodos en que si saltamos horas de pastillas, se nos escape la ovulación. Entonces ahí es muy importante, volvemos con lo de la consejería, que más que pedir exámenes, es conocer a esa paciente para saber qué es el método ideal para ella. Porque si es la típica paciente, no la típica, pero si es la paciente que me dice, no, yo soy un desastre con los horarios, no sé qué, le estoy dando algo que sé que no le va a funcionar. Correcto. La culpa del anticonceptivo, cuando es un muy buen anticonceptivo, como que no era el de ella. Y es cuestión de conversarlo nada más. Ya, claro, doctor, usted habló algo de los tiempos, ¿no? Cuando son dispositivos combinados, habló de cuántos días más o menos, Mira, de cuántas horas de, dispositivo combinado, se puede tardar incluso hasta 2 horas. Sí, 2 horas es como un tope. Si te saltaste la que te tocaba. De que no te las tomas. Incluso te puedes saltar hasta un día
y en ese mes todavía vas a estar protegido. En cambio, eso no lo tenemos con estas de una sola hormona. Con estas sí tiene que ser todos los días a la misma hora y no se nos puede saltar una. Se nos salta una y ya. Va a haber el riesgo. Puede ser que no pase nada, en efecto, pero estás aumentando el riesgo de que sí o sí haya un embarazo no planificado. Claro, ya, perfecto, doctor. Bueno, vamos a otra pausa musical y ya venimos con más con el doctor Freddy Ángel y una pregunta que sé que les va a encantar muchísimo a las mamás, así que ya venimos con mucho más. Bueno, ya estamos de regreso con el doctor Freddy Ángel, ginecólogo y obstetra. Ya saben que el día de hoy estamos hablando de métodos anticonceptivos en el posparto. Muy ameno, se nos ha ido ya mucho el tiempo, se nos ha ido rápido, mejor dicho. Y bueno, estamos totalmente, pero en conversaciones muy ricas y muy nutritivas. Estamos justo en el último bloque, doctor, y uno de los mitos también que tiene el tema de los anticonceptivos, y quisiera que nos ayudara un poco, por eso le comentaba en el bloque anterior de que muchas mamás seguramente tienen esta misma pregunta, por el tema de que justamente en el bloque anterior la pregunta que quedó fue el tema de las cargas hormonales, ¿no? Y cómo le va a la paciente, etcétera. Entonces allí la pregunta que queda era, ¿los anticonceptivos realmente engordan? O sea, porque entonces, como se supone que la mujer tiene que bajar X número de peso por el posparto, ¿no? Pero también está la lactancia que me va a ayudar a rebajar, pero entonces tengo el método anticonceptivo. Entonces, es decir, la carga hormonal versus son pastillas, versus si es un dispositivo intrauterino, varía realmente un dispositivo intrauterino, o sea, un anticonceptivo puede ayudarte a engordar, tiene que ver con la carga hormonal o simplemente porque comes mucho y ya. Cuéntanos de eso. Ya va, sorry que me retrasé un poquito acá. No, tranquila. No, que habíamos hablado de eso, de que, es decir, el tema de engordar tiene que ver con la carga hormonal del dispositivo, tiene que ver con que simplemente es un conteo de calorías, estás comiendo mucho y ya, o si realmente llegan a influenciar algunos anticonceptivos. Sí, esa obviamente es una de las preguntas que más nos hacen, que si este método me va a engordar o no. Y de verdad ha sido un mito que hoy en día ya lo hemos comprobado. Al inicio de los anticonceptivos hemos pasado por toda una fase de evolución de lo que es el anticonceptivo hormonal, con todos los efectos adversos que hemos encontrado. Y uno de ellos, sin duda alguna, uno de los que más le preocupa a la mujer es el aumento de peso. Pero los anticonceptivos actuales, realmente la mayoría de ellos, ninguno está asociado con un aumento de peso real por causa del anticonceptivo, ¿ya? A veces hay algunos que pueden tener un efecto mineralocorticoide y hacer que haya un poquito de retención de líquido y eso se manifiesta en aumento de peso, pero hay otros que como efecto secundario nos llevan a un proceso de ansiedad que genera el aumento de peso. Entonces ahí siempre es importante que una vez que iniciemos el anticonceptivo tenemos que hacer un control entre los 3 a 6 meses después de haber iniciado ese método anticonceptivo para ver la respuesta, porque si yo veo que hay un aumento de peso mayor del 5%, mayor del 10% en ese, sé que ese método anticonceptivo nos está causando secundariamente, por llamarlo así, un aumento de peso que vamos a tener que eliminar o cambiarlo por otro método. Pero realmente no es el anticonceptivo el que realmente engorda. Ahí tenemos que irnos a buscar otros factores metabólicos de la paciente que van a ser la causa real del aumento de peso. Me imagino que hipotiroidismo también está ahí incluido y algo por el estilo. De obesidad. ¿Qué pasa también? Que la mamá durante la lactancia, a pesar de que considera que está muy activa con toda la atención del bebé, entra sin duda alguna a un poco de sedentarismo, ¿ya? Por lo que hablábamos al inicio, que nos olvidamos de ser mujer en ese momento, sino que se dedica directamente a su bebé. Y ahí hay que rescatar mucho esa parte, ¿ok? De que sin duda alguna la bienvenida de este nuevo integrante de la familia no debe dejar el descuido como mujer para ella, ¿ok? Y eso significa hacer actividad física, eso significa mantener una dieta balanceada, dejar un poco el sedentarismo, que es lo que vamos a ver, es lo que va a generar el aumento de peso realmente, ¿entiendes? Perfecto, claro, claro que sí. Y uno lo comprueba en el tiempo con las pacientes, ¿entiendes? Yo tengo diferentes pacientes que de diferentes contexturas que usan ciertos métodos anticonceptivos o el mismo método anticonceptivo y me doy cuenta que no todos aumentan de peso, ¿entiendes? Entonces ahí como que dices, no es el anticonceptivo, porque si es así, todas aumentarán de peso al ayudar el anticonceptivo. Claro, ya, perfecto. Y doctor, una de las preguntas también que me dejaron, me causó mucha risa, pero sé que a lo mejor también tiene que ver con la de muchas, ¿ok? Y tiene que ver con el tema de, por ejemplo,
si yo, las mujeres que quedan embarazadas con estos dispositivos intrauterinos, ¿no? Los que quedan embarazadas con estos dispositivos intrauterinos, ¿es porque no se deben de confiar en ellos? ¿Es porque fue mal colocado? ¿O qué rutina se debe de seguir una vez que se colocó? Ahí rescato lo último que acabas de decir, el tema de la rutina. Vuelvo a lo mismo, la consejería de anticoncepción debe quedar muy clara para esa paciente para que ella pueda entender cuál es su mejor método anticonceptivo. Y pasa lo mismo de que decimos el dispositivo intrauterino, la T de cobre, dura 10 años y el dispositivo intrauterino, el Mirena, dura 5 años. Ah, ya, doctor, no vengo en 10 años, no vengo en 5 años. No, ahí está el error, ahí ya empezamos mal. Porque una vez que colocamos el dispositivo, debemos hacer un control primero ecográficamente entre los 15 días a 21 días después de colocarlo para verificar que está dentro del útero, que no se ha movido, ¿no? Ahí evaluamos ciertos parámetros. Y ese método anticonceptivo tiene la particularidad de que obliga a la paciente a que cada 6 meses tenemos que hacer una ecografía de control para asegurarnos que ese dispositivo está bien colocado y no generar un riesgo de embarazo. ¿Cuándo sale embarazada la paciente? Cuando ese dispositivo se desplaza por cualquier cosa, porque en efecto hubo una mala colocación, recordando que la colocación es a ciega, ¿ya? Y a pesar de que uno estudia bien la característica de ese útero antes de colocarlo, pues tiene un margen de error en ese momento que no escapa de la práctica. Y se desplaza un poquito, ya sea por actividad física excesiva, porque el útero creció, porque apareció algún mioma, por cualquier otra patología, porque los sangrados aumentaron mucho y ese barrido de sangrado también me generó que se desplazara, y ahí es cuando va a salir embarazada la paciente. Cuando el dispositivo se desplaza, como es un método, la T de cobre solo de barrera, porque lo que hace es bloquear la salida de las trompas de falopio al útero, y el hormonal también no me permite que haya esa carga. Eso le iba a preguntar, claro, si porque también te presentaban varias dudas sobre eso, sobre si el T de cobre, por supuesto, obviamente quería responderlo, pero obviamente usted es el experto, cuando lo hicieron por el Instagram, de que, bueno, es entender que la T de cobre no es hormonal y el Mirena, por ejemplo, sí lo es. Correcto. ¿No? O sea, eso es lo que lo diferencia, entonces. Totalmente. Y ahí lo que vamos a ver es que con la T de cobre, esta paciente va a vivir sus menstruaciones todos los meses normal y todo. Algunas pueden generar un poquito de aumento del flujo menstrual, que puede ser normal propio del dispositivo y no ser que sea algo malo, pero a diferencia del Mirena, que como es hormonal, hace el efecto de lo que hablamos al principio, de colocar la capa del endometrio tan delgada que no va a generar menstruación en la mayoría de los casos. Ah, ya, perfecto, perfecto. Bueno, doctor, un placer de verdad haberlo tenido por acá en el programa del día de hoy. Queremos recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirlo a través de @dr, que es doctor abreviado, dr.angel.gine. Él es ginecólogo obstetra, está ejerciendo acá en Santiago de Chile. Doctor, encantada de haberlo tenido el día de hoy. Ailén, para mí fue el gusto, de verdad, gracias por la invitación. La pasé muy bien, estaba muy nervioso porque tenía hace mucho tiempo que no estaba en radio, así que en algún momento hice como una pequeña intervención, pero prácticamente nada, así que me sentía otra vez así como muy nervioso, pero la pasé muy bien, se hizo muy ameno, y como tú dices, la hora se pasó volando. Así que claro, doctor, así que la invitación también va a quedar abierta para cualquier otro tema que tengamos por allí de maternidad, porque sabemos como hay que educar, como lo habíamos hablado en el corte anterior, la medicina va cambiando constante, ¿no? Constantemente, y en medicina 2 más 1 son 4, es 0, es 1, entonces totalmente. Todo es relativo y hay que tener... Y date cuenta, por ejemplo, el tema de hoy, que fue anticoncepción después del parto, es un tema tan amplio, involucra tantas cosas que sin duda alguna nos quedamos cortos con lo que hablamos, pero que esperemos haya sido útil para quienes nos escucharon. Sí, de hecho, cuando estaba armando las preguntas, cuando estaba armando mis preguntas, pensé que iban a ser pocas, pero a medida que fueron entrando, esto se disipa totalmente. Tiene muchas ramas. Totalmente. Bueno, gracias, doctor. Recuerden entonces que pueden dejar sus comentarios o preguntas a través de nuestra app Conectados Contigo Radio, de nuestras redes sociales, de nuestro WhatsApp, más 569-859-839-24, también a través de las redes de Comienzos Mágicos, @Comienzos Mágicos, tanto en Instagram como en Facebook. Y nos despedimos, por supuesto, no sin antes mencionar que Comienzos Mágicos llegó a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales de Sillas al Mayor, porque si estás con teletrabajo, home,
Entonces, ¿no tienes mobiliario adecuado? Pues te invitamos a conocer toda la línea de sillas ergonómicas que tiene Sillas al Mayor, adicional a que son fabricantes de muebles de oficina, así que trabaja de forma organizada y cómoda con Sillas al Mayor. Contáctalos en sus redes sociales como @sillasalmayor y en su página web www.smcl.cl. La dirección, producción general y controles de este programa estuvieron a cargo de Maylin Naveda y quienes habló entonces, Ailén Mago. Chao, chao, feliz jueves.